En Ciudadano Entrevista hoy se va a dar un verdadero lujo, que es charlar con el periodista de investigación más prestigioso del país, el autor de este libro, La raíz de todos los males, el señor Hugo Elconada-Mon. Hola. ¿Cómo va, Hugo? Muchísimas gracias por tus palabras. No, es verdad, es un prestigio que te has ganado con Pero es un mucho mimo, sacrificio. así que gracias. Bueno, pensaba antes de venir a entrevistarte en el título del libro, el cual leí sus 489 páginas muy minuciosamente. Lo lamento. Y debo admitir que con algunas cartulinas pegadas en la habitación, porque realmente hay que hacer un sinóptico para seguir. Sí. Pero pensaba más que nada en una famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta que habla que la raíz de todos los males es el egoísmo. Y quiero saber si corrupción es egoísmo. Sí, en esencia es eso. Ese es uno de los motivos por los cuales este libro se llama de este modo. Aquella oración de la Madre Teresa de Calcuta, cuando habla de eso, de el egoísmo como la raíz de todos los males. Y esto es la idea de, en definitiva, vos y yo estamos metidos en un baile, vos sos funcionario, yo soy empresario, vamos a arreglar y te voy a terminar dando un producto que no es el mejor, vos vas a terminar gastando más dinero del Estado de lo que deberías y que en definitiva terminamos perjudicando a los que con los impuestos proveen fondos y por otro lado a los que, por ejemplo, que estamos hablando de una máquina para un hospital, perjudicando a todos los que van a pasar por ese hospital. En definitiva, por una cuestión de egoísmo, que vos te vas a enriquecer y yo también, perjudicamos a todos. Bueno, claramente entonces es egoísmo. Trataba de pensar y de buscar, estudié mucho para esta entrevista. Si podés, si bien este libro habla desde Alfonsín para esta parte, si pudiéramos establecer una fecha desde cuándo está esta raíz germinando en la Argentina. Uy, es dificilísimo. A ver, utilicé el retorno de la democracia como una fecha de corte, sí. El motivo fue porque en aquel momento el sistema político institucional argentino tuvo una oportunidad y la aprovechó, creo yo, para tratar de regenerarse, ¿sí? Entonces renovaron la Corte Suprema, renovaron las cámaras federales, se nombró a un fiscal de investigaciones administrativas de primera línea como el doctor Molina, ¿sí? Te puedo seguir dando ejemplos. Sí, fue un momento, digamos, como de esperanza, un momento de oportunidad, que luego fuimos teniendo distintas degradaciones, si querés. Por ejemplo, la ampliación de la Corte y que terminó generando una Corte Suprema con la mayoría automática, ¿te acordás? Sí, claro. La salida del fiscal Molina, la salida del procurador, la manipulación de las IG, la manipulación. Entonces, fuimos debilitando las instituciones, que además lo combinamos, recordarás que los tribunales federales de Comodoro Pi se ampliaron y pusieron jueces federales propios, en lo que a partir de entonces se conoció como la infame servilleta, los jueces de la servilleta. Y después hay distintos episodios en los distintos gobiernos que siguieron, en algunos momentos mejores, como la creación de la Oficina Anticorrupción, y peores, como fue el desarmado de la Oficina Anticorrupción, tanto con el gobierno anterior como con el gobierno actual. Y lo mismo que de con hecho encabeza una funcionaria claramente que no debería estar allí. Que no debería estar allí, que además hace unos días en un programa de televisión dijo que no investigaba. Correcto, entonces vos tenés una oficina anticorrupción. Estamos hablando de Laura Alonso. Que durante el gobierno anterior, para decir unos días lo que nos están viendo ahora, la oficina anticorrupción funcionaba con 2 sedes. Una de las 2 sedes no tenía internet, se colgaban del wifi del bar de la esquina. Entonces, eso con el gobierno anterior. ¿En serio, vos? Sí, sí, sí. El día gastronómico, el bar cerraba, no funcionaba, no había wifi. Entonces, eso en el gobierno anterior, que además te puedo decir que el presupuesto era mínimo, que además tenía 100 empleados, uno solo sabía hacer investigaciones contables forenses, distintos aspectos. Y con el gobierno actual, como vos bien mencionaste, una funcionaria que no debería ser la titular de la Oficina de Corrupción, porque según la ley, la funcionaria a cargo de la Oficina de Corrupción tiene que ser abogada. Laura Alonso es politóloga. Número 1. Número 2. Es una funcionaria que ha dicho que ha estado enamorada de Mauricio Macri. Y número 3, es una funcionaria que ella misma ha reconocido. Yo no investigo al gobierno actual. Entonces, estos son distintos episodios. Ahora, vos, llegando a tu pregunta, vos me decías, ¿y cuándo comenzó esto? Mis esfuerzos llegaron hasta el virreinato y no te puedo garantizar... ¿Y ya ahí teníamos antecedentes? Ya teníamos problemas. De hecho, por ejemplo, hay registros de cómo se pagaban sobornos en la época del virreinato, cómo el virrey, el día de su santo patrono,
abría las puertas de su casa y los vecinos de la ciudad de Santa María de los Buenos Aires pasaban a visitarlo y le hacían regalos. Regalos que podían ser frutas o telas o dinero. Esos son los términos del Código Penal, es dádivas. Sí, claro. Bueno, entonces ya a partir de allá venimos con problemas. Y para hacértelo corto, desde entonces venimos teniendo episodios de mayores o menores problemas. Uno mínimo, simplemente para contarte como una anécdota, Julio Argentino Roca. Nosotros lo miramos y lo miramos como el de la conquista del desierto, que algunos lo consideran un genocida, otros lo definían, le recuerdan su apodo, que era el Zorro. Yo prefiero recordar que tenía un hermano que se llamaba Ataliba, y que mientras que él era el general en jefe del ejército, el hermano Ataliba, ¿sabes qué era? Proveedor del ejército. Y era tan pillo que en un momento Sarmiento utilizaba el nombre de Ataliba Roca como sujeto y como adjetivo. Entonces llevaba a decir, por ejemplo, hoy iba caminando por la calle, me atalibaron la billetera. Ah, mirá vos. A ese nivel de... A ese nivel se llegó. Era tan pirata. Sí, claro. Entonces sí, hemos tenido distintos episodios. Me pasaron dos cosas con el libro, que no quiero hablar mucho más del libro, porque quiero a la gente, los que no lo compraron, que va por quinta, sexta edición ya. Y ya va, sí, creo que por la sexta o séptima. Realmente increíble lo que se ha vendido. Me pasaron dos cosas. Por un lado, es un poco desalentador. Y explico por qué es desalentador. Porque vos ves que ya se retroalimenta. Sí. Digamos, el sistema expulsa a las personas que quieren ir por el lado correcto y nada más permite a la trampa, digamos. Entonces estamos complicados. O los aísla a los elementos sanos, correcto. Los deja completamente de costado. Y por el otro, te decía, me generó sensaciones ambiguas porque decís, bueno, por ahí me siento un gil, perdón lo coloquial de la respuesta, pero sé que estoy del lado correcto. Prefiero pagar impuestos a las ganancias, sí. ¿no? Seguir teniendo la pelo pincho, como alguna vez dijiste, y no la casa con pileta, pero... Exacto. Y en eso... Es raro. Pero al mismo tiempo, te puedo contar como me dijo mi papá una vez. Papá es brillante, de hecho, el último lector... De este libro fue él. Fue él. Y fue uno de los que leyeron este libro con el pedido explícito de que lo despedazaran, es decir, buscarle las falencias, las lagunas, las contradicciones. Y papá una vez me vino a ver una charla y lo que me dijo fue, mi hijito, lo tuyo es muy bueno, pero es deprimente. Entonces, hijo, trata de abrir una cuota de esperanza. Y lo que él mismo me planteó es, mira, no seas naif, no hagas demagogia, no digas lo que no tengas que decir. Pero si hay una oportunidad, si hay una luz de esperanza, tu obligación moral es decirlo. Y la verdad tenía razón. ¿Por qué? Porque creo que en realidad estamos muy cerca. Y con esto otra vez no te hago demagogia. Yo creo que tenemos nuestros avances y retrocesos, como todo país. Pero yo creo que desde el retorno a la democracia hemos avanzado. Pero ¿no te da la sensación de que el sistema no quiere que cambie? Por supuesto que no. Y aparte ese sistema está integrado, vos lo que dice en el libro, políticos, justicia, periodismo, y vamos a hacer un apartado de eso. Por supuesto, y tenemos empresas, procesos, pero en ese sentido, al mismo tiempo, tenemos nuestros avances como, por ejemplo, ahora tenemos una figura del arrepentido. ¿Es la figura ideal? No, pero ya tenemos una. Tenemos una ley de responsabilidad penal empresaria. ¿Es la ideal? No, pero ya tenemos una. Una ley de acceso a la información pública. Antes teníamos un decreto, ahora ya tenemos una ley. Y una ley que impone además la creación de una agencia. Y en esa agencia hay un muy buen funcionario. Bien. Entonces, vamos avanzando. Y tenemos retrocesos, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos la investigación sobre el cuaderno de la corrupción. ¿Te puede gustar o no? Que los cuadernos, que esto, que lo otro. Que sí, las fotocopias denominadas por, ¿no? Pero mi visión es, por primera vez en la historia de este país, 30, 40 de los, ¿cuántos? 50, 100 empresarios más importantes de la Argentina tuvieron que ir a tribunales y decir, yo soy un coimero. Ya es una marca. Entonces ya es un punto de avance, que después podemos tener un retroceso, que van a tratar de encapsular el escándalo, que lo van a tratar de tapar, que todo quede impune, pero por primera vez a muchos de los que vos y yo veíamos en el coloquio de idea, con el dedito levantado, hablando y exigiendo seguridad jurídica, ahora tienen que admitir que la pusieron. Entonces ya es un avance. Entonces, esto tenemos que ponerlo más en un contexto más amplio, que es, no somos los únicos,
Recordemos que Estados Unidos tuvo avances. Para mí, por ejemplo, cuando lo eligieron a Obama, fue un avance. Y retrocesos. Sí, claro. Trump. Estados Unidos lo votó a Trump. Es más, es muy probable que Trump gane la reelección. Es muy probable. Entonces, cada país tiene Sí, eso. claro. Tuvo sus avances. De Estados Unidos pensaba en el caso Watergate también, ¿no? Lo que fue un claro avance. Hugo, saliendo un poco del libro, ¿te sentís una rara avis dentro del periodismo, hoy actual en el periodismo 4.0? Digo, alguien que no tiene obligación de publicar todos los días, que puede trabajar con tranquilidad, que hace periodismo de investigación, que no se queda con un tuit. Me siento un afortunado. Me siento un privilegiado. Me siento además con una enorme responsabilidad, una enorme presión, con sus ventajas y desventajas. Ventajas, eso, puedo investigar, dedicar tiempo a algo. Ventajas, el diario me deja en paz. Ventajas, he llegado a publicar a sabiendas de que lo que iba a publicar le podía costar al diario el retiro de la pauta publicitaria de todo un año de una empresa. En ese momento era poco menos de $1 millón. Y el diario lo único que me dijo es, ¿vos estás seguro de lo que tenés? Sí, vamos. Ahora, eso sí, claro, le llegaba a pifiar en una coma. Estabas en el la horno. patada que me daban, aterrizaba en Chile. Ahora, dicho eso, ¿también es una enorme responsabilidad? Sí, porque sé que ocurre, que cuando yo escribo una investigación, puedo generarle un enorme daño reputacional y mucho más a una persona. Yo escribo algo y sé, porque me consta, que a las personas les cierran las cuentas bancarias, les abren causas penales, les caen las tarjetas de crédito, se les caen los financiamientos en las empresas, despiden a personas. Entonces, sé que tengo una sensibilidad en lo que tengo que escribir extrema, porque puedo lastimar a personas sin querer. Y por otro lado, también es un enorme desgaste, porque desgasta a la familia, desgasta personal, conlleva buenas y malas. Dicho y hecho, también está claro, para no dramatizar. Hay mucha gente que me decía mucho bien. Entonces me ha pasado en una de las peores tormentas que estuve, que cuando volaban las piñas de todos lados fue un momento complicado. Uno de los mejores abogados penalistas de la Argentina vino a verme y me trajo un sobre. Sí. En el sobre estaba que él y otros 11 de los mejores abogados penalistas de este país se ofrecían a patrocinarme gratis. Bueno, claro. Entonces ahí tenés un gesto de decir, mira, uno solo de esos 12, si yo vendo mi casa no los podía pagar. Y los 12 juntos decían, salimos a bancar. Bueno. Tenés esos mismos. De las gratificaciones que tiene el trabajo. Exactamente. ¿Tenés miedo? ¿Recibís amenazas? La verdad, tus investigaciones son muy profundas. He tenido algunas situaciones y sí, soy bastante cobarde, sí. 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 Trato de tener algunos recaudos, he hecho algunos cursos de seguridad personal, he hecho algunas de estas cosas. Pero sí, sobre todo tengo el carnet de cobarde al día, así que... Bueno, es que es difícil, ¿no? Trato de cuidarme, sí. Te meto un poquito en la coyuntura. Macri Pichetto, ¿qué te suena? A una de estas situaciones de la Argentina en las cuales la realidad supera la ficción. Oye, si vos y yo nos hubiéramos juntado, hubiéramos grabado esto hace 6 semanas. Jamás hubiera Y yo te hubiera dicho, mira, mis fuentes me dicen que Cristina va a ponerse de vice porque no quiere ir de presi y que al mismo tiempo, pero ella por Twitter va a postular a su candidato a presi y que además va a ser Alberto Fernández, mientras que además Massa va a tratar de volver al redil, a su vez Urtubey va a traicionar y se va a ir con Labaña no se va a bajar y Macri a su vez va a traicionar o va a pegarle una jugada a los radicales y va a nombrar a Pichetto que a su vez se va a ir de la... Y vos me dirás algo, nada. Larga el vino que te está golpeando. Ni House Oscar es así. Hablando de House Oscar, ¿puede ser Pichetto un Fran Underwood? Sí. Lo es, sí. De hecho. Otra vez, la Argentina... Sin tirar nadie a un tren, ¿no? Aclaramos. La Argentina es un país donde la realidad supera la ficción
y donde yo creo que al verdadero Frank Underwood lo traemos a la Argentina y queda en calzoncillos en 24 horas. Es increíble. Cuando ves que, y tengo que volver al libro, cuando pasan estas cosas, es imposible pensar que esta raíz alguna vez va a germinar en positivo, ¿no? Cuando de los dos lados estoy hablando. Yo creo que podemos, por lo menos, que quede claro, y acotarla. Contenerla. Bueno. Todos los países tienen corrupción. A ver, yo fui corresponsal ante la Casa Blanca. Y en Estados Unidos tienen un verdadero dolor de problema de cabeza con el financiamiento electoral. Un verdadero dolor de cabeza con los lobistas. Y supuestamente teniendo reglas más claras también, ¿no? Entonces, esto era yo me acuerdo que uno de los grandes casos que había cuando yo estaba allá era el primero, Jack Abramoff, un lobista poco conocido acá en Argentina, pero que allá era un despelote lo que armó. El otro era toda la línea gris que estaba entre el gobierno, empresas, la guerra en Irak, Halliburton y toda la historia esa. Era un enjuague ahí medio raro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No es si tenés problemas o no tenés problemas, es qué haces con esos problemas. ¿Qué haces? ¿Mirás para otro lado? ¿Los pones por abajo de la alfombra o te pones a resolverlo? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, tiene distintas herramientas, entre otras, la de whistleblower, traducido al español, la posibilidad que tienen empleados de la administración pública o del sector privado, que si ven algo que está mal, sí. Whistleblower es aquel que toca pito, sopla pito. ¿Qué significa? Que si yo veo que vos y yo estamos trabajando juntos y estoy teniendo un comportamiento irregular y que vos ves que nuestro, no sé, editor está agarrando sobres para proteger a un empresario, vos soplás pito y por un lado, te tienen que proteger, no te pueden echar de la compañía, con la cual estás blindado, y podés declarar. Entonces, eso por un lado. Pero además tenés, por ejemplo, la figura del arrepentido. Figura del arrepentido que, por ejemplo, rige en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania, en España, acá en Argentina, regía para otros delitos, secuestro extorsivo, trata de personas, financiamiento del terrorismo. No para corrupción. Pero no para corrupción. Sí, perdón. ¿Qué pasó? ¿Se les escapó a los legisladores? ¿No se dieron cuenta? ¿O en realidad era parte del mecanismo? Entonces, ahí tenés otra vez avances y retrocesos. Un avance, ahora tenemos la figura del arrepentido. Y al mismo tiempo, un ejemplo, si en todos los casos tenemos problemas, en Estados Unidos, acá donde sea, claro, el problema es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a corregirlo? Entonces, empecemos a corregir, empecemos a acotarlo. Yo creo que primero con la figura del arrepentido, que te insisto, no es la figura ideal. Si la figura del arrepentido que tienen los gringos es un Audi, correcto. Nosotros tenemos un Renault 12. Usted me ha escuchado diciendo eso. Y ese es un ejemplo. Ahora, si con un Renault 12 armamos el despelote que armamos con la causa de los cuadernos y tenemos a 40 de los 100 grandes empresarios argentinos desfilando por tribunales, imagínate si le das un Audi TT. El problema es que tengamos un Renault 12 y no un Audi. ¿Es una cuestión de predisposición? ¿Nada más que de predisposición? El punto también ahí es, ¿queremos ir realmente a fondo? Y lo digo no solamente de la clase política o empresarial o sindical o los periodistas. El sistema todo. Como sociedad. ¿Queremos realmente ir a fondo? ¿Queremos realmente jugar limpio? ¿O es que, por ejemplo, estamos todos diciendo... Bueno, somos del país del roba pero hace. Bueno, entonces vamos a ese ejemplo. Es que en realidad nosotros queremos... Ustedes están acá al lado de Santiago de Chile. Y que yo acá he hecho varias veces ya el comentario que bueno, vos tenés acá el mendocino que maneja como un salvaje, ahora cruza Chile y maneja como caballero inglés. Y te cuento otra cosa, viceversa también, ¿eh? Ahora, eso implica que en realidad acá tenemos unas instituciones en las cuales voy a decir, mira, arreglo con el poli de la esquina, ¿sí? Uno. Y dos, y yo en realidad quiero que realmente acá se cumplan las leyes de tránsito. Bueno, en realidad prefiero que no, porque cuando es la 1 de la mañana, estoy cansado, me quiero ir a mi casa y estoy medio mamado, no quiero que me hinchen las pelotas. Y voy manejando y llego a mi casa tranquilo, total, acá claro, no pues pasa alguna nada. vez me pasa que también rija para mí, ¿no? Y que además soy un piola bárbaro, que si el tránsito hay que ir a 80 km por hora, yo le piso y voy a 120 y total nadie me agarra, porque estoy apurado. Entonces, ¿realmente queremos que cuando decimos 80 km por hora es el límite, sea 80? Y si tenés que llegar tarde a buscar a los chicos al colegio y que tu mujer te levante en peso porque se te escapó, ¿te la banques? ¿O preferimos 120, pongo en riesgo a toda la comunidad, pero a los pibes los tengo en casa y mi mujer no me reta?
Sí, claro. Bueno, es la pregunta que debemos hacernos, sinceramente. Yo te juro que fue sin querer la palabra, sin ninguna connotación partidaria. Siempre sostengo que si vos te colás en la cola del banco también es un acto de corrupción. Por supuesto. Lo que pasa es que después depende de la escala. Es que eso es... hay expertos que plantean esto, ¿no? Es como el abordaje que hicieron en temas de seguridad en los Estados Unidos, en determinadas ciudades, que era: no te vamos a tolerar ni la pequeña, ni por ejemplo el que vos tires un piedrazo y rompas un vidrio, que vos puedas hacer un graffiti en un tren. ¿Por qué? Porque ellos plantean si empezamos a marcar límites que muestren a la sociedad que queremos generar un círculo virtuoso, quizá logremos el círculo virtuoso. Y esto ahora lo llevo a este punto, que es lo que también los expertos que han hecho estudios en todas partes del mundo hablan de la petty corruption, que es la corrupción pequeña, esa. Es decir, mirá, están todos hoy a la mañana, estábamos pasando, saliendo del avión, todos teníamos que poner en nuestras valijas, sí, claro, en el detecta el escáner y demás. Y había una cola de 150 metros. Y yo quería ir al baño y estaba apurado. Entonces, opción 1, me hacía el que no me daba cuenta, pum, tiro la mochila, pasé por el escáner, seguí. Y iba a decir, ¿es más cómodo? Sí. ¿Hubiera ido al baño antes? Sí. Y bueno, ¿sabes qué? Andás a la cola. La regla es parejita para todos. Y lo mismo pasa el hacer la fila en el banco, el que si te para la poli y te agarró porque te tenía que agarrar, porque te tomaste 4 cervezas y no tenías que haber manejado. Tienes que dar tu carnet, listo. Y son las reglas de juego. Ahora, eso sí, es una ida y vuelta. ¿Por qué? Porque es un fenómeno en el cual, si yo pago los impuestos, si yo además cumplo con las reglas, si yo además hago la fila en el banco, si además pongo mi valija en el escáner, lo mínimo que pretendo es que el otro también lo haga. Entonces ahí va el círculo virtuoso y eso implica que el líder, el que está arriba, sea intendente, gobernador, presidente, dueño de un banco, dueño de una empresa, haga exactamente la misma. El escáner rige para vos, rige para mí. Claro. Y la pipeta del alcohol para manejar rige para vos y rige para mí. Es más, si nos paran a los dos juntos y el presidente está al lado mío, yo tengo que decirle, como ciudadano, que paga sus impuestos, decir, la primera pipeta es para él, y quiero verlo cómo sopla la pipeta a ver si tiene alcohol. Ahora, en esos países en los que hablamos que hay muchos estudios y digo, las instituciones están fuertes y el mensaje viene mucho desde las instituciones. Pienso en 3 ejemplos que desalientan todo eso. Primero, blanqueo de capitales. Digamos, es legalizar la corrupción. Segundo, una expresidenta con un montón de causas que se amparan en su fuero, cuando creo yo, como un ejemplo a la institucionalidad del país, debería sujetarse a derechos sin fueros. Y otro caso, tenés un fiscal de la nación que está en rebeldía porque no se presenta a declarar en otra causa. Correcto. ¿Cómo querés que los ciudadanos después no queramos ir por el camino incorrecto? Por eso acá es un ida y vuelta. Coincido plenamente. Y por eso planteo un ida y vuelta y que se necesitan de los dos lados. ¿Y a qué voy con esto? Es, por un lado, sí, referentes, insisto, sociales, empresariales, políticos, de donde vos quieras. Tu intendente, tu gobernador, tu presidente, que vayan marcando límites. El presidente de la Corte Suprema, límites. Consejo de la Magistratura, límites. Regla. Esto se hace así, se hace así. Nosotros nos reímos que los gringos o los japoneses trabajan by the book, según el manual. Y sí, se trabaja según el manual. Punto. Entonces, funciona. Y también necesitas una sociedad que acompañe en un ida y vuelta. Esto lo planteo de este modo. ¿Qué pasaría si un candidato presidencial, ahora, en el debate presidencial que tendría que haber, vamos a ver si ocurre o no? Que Alberto ahora ya dijo que no iba a ir porque no quiere debatir con un mentiroso, pero es ley. Pero supongamos que vayan. Sí. Nosotros como sociedad, ¿estamos dispuestos a que nos digan la verdad? ¿Qué pasa si un candidato dice, ¿saben qué, muchachos? No hay forma de solucionar la inflación durante los próximos 3 años. Vamos a tener que hacerla paulatina, vamos a ir perdiendo poder adquisitivo. El primer año, con mucha suerte, en vez de 50% de inflación, vamos a tener 35% con suerte.
El segundo año, 20, con suerte. El tercer año, 10, con suerte. Recién al final de mi mandato, con mucha suerte, vamos a tener un 6, 8%. Por lo menos de los 2 dígitos. Con lo cual, vamos a tener que ajustarnos el cinturón durante 4 años. Además, no hay un mango para nada. Con lo cual, lo único que puedo tratar de garantizar es dinero para hospitales, dinero para educación. Todo lo demás lo siento, no tengo. ¿Y saben qué? Poner que estuviera ahora vigente fútbol para todos. No hay dinero para tengo que sacar. Se terminó. No lo vota nadie. Eso me ibas a preguntar. Entonces, acá tenemos el sistema, a eso voy también, una dinámica perversa en la cual si los políticos nos dicen la verdad, no los votamos. Ahora, después les exigimos que se porten bien. En realidad es un ida y vuelta. Necesitamos líderes que lideren y necesitamos una sociedad, y me incluyo, que asumamos nuestra responsabilidad, y me incluyo, porque cuando me sacaron fútbol para todos, yo estaba la puteada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el fútbol, a mí me gustaba ver fútbol para todos, y me gustaba ver Estudiantes de La Plata. Entonces, cuando me lo sacaron, yo estaba la puteada diciendo, pero si yo sí pago los impuestos, mostrame el fútbol en televisión. Ahora, está mal. Bueno, en realidad decir, mira, ese dinero pongámoslo en hospitales. ¿Cuántos, no sé, tomógrafos computados se pudieron haber comprado con el dinero que gastamos en fútbol para todos? No lo sé. Muchos. Hugo, la última, porque piden que cerremos, yo me quedaría ahora charlando con vos. Si tuviésemos que hacer el libro de la raíz de todos los bienes, de cosas buenas, a eso me refiero, no de los bienes. Hay muchísimos. Pero ¿cuáles considerás 3 que sean fundamentales para que cambiemos lo que una serie brasileña que me parece extraordinaria sobre el Lavallato, que se llama El Mecanismo, funcione de otra manera, para que modifiquemos ese mecanismo? Yo creo que es una cuestión de valores. Yo creo que aquí es un desafío de educación. Y yo creo que ahí está el desafío de cómo logramos entrar en el círculo virtuoso que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que esos son ejemplos, y tenemos infinidad de ejemplos. Algunos pueden decir, mira, está más politizado o no, son más polémicos o no. Pero a mí, por ejemplo, Albino, sí, con la Fundación Conain. Juan Carr, Margarita Barrientos, Manuel Lozano. Sí, hay un montón. Hay ejemplos. Estamos hablando ahí en el plano, si querés, de solidario, sí. Plano educativo. Tenemos científicos de primer nivel, deportivos, deportistas que son de élite, señores, y son señores. Digo, Juan Martín del Potro, un señor. Entonces, tenemos múltiples ejemplos. Gustavo Santaolalla, doble ganador del premio Oscar, 2 veces lo ganó, a falta de 2 veces. Entonces, hay infinidad de ejemplos. El desafío es cómo logramos un entramado que nos permita pasar de los logros individuales a la comunidad. Y yo ahí insisto con eso, y en eso no puedo opinar, porque no sé. Pero la sensación que me da que el camino es la educación en valores. Lo que vos y yo, vos sos más chico que yo, pero lo que vos y yo más o menos, creo que el nombre de la materia es la misma, que era lo que se denominaba educación cívica o instrucción cívica. Educación cívica, sí. De las 2 maneras se denomina. Entonces esto no es que te enseñen física cuántica, es que te enseñen, nos vuelvan a enseñar valores. La idea de decir, existe una constitución, existen unas leyes, las leyes están para cumplirlas. Empecemos. Gracias, Hugo. Un placer. A vos. Hugo Alcoramón charlando con nosotros.